Gagotonin Sociedad Anónima, empresa argentina que desde el año 1979 ofrece servicios de ingeniería civil. Un equipo de profesionales y técnicos altamente capacitados aseguran soluciones adecuadas. La experiencia, la infraestructura y la tecnología de última generación han conferido un desarrollo continuo e ininterrumpido que le han dado presencia a nivel nacional e internacional. Nos encontramos en Gagotonin Sociedad Anónima, una empresa consultora en servicios de ingeniería. Vamos a hablar con su presidente fundador, el ingeniero Julio Gago. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Con su vicepresidente, también fundador, el agrimensor Valario Normando. ¿Cómo le va? Muy bien. Y el ingeniero Lisandro Valario, director de la empresa. Hola Lisandro, buenas noches. Muy bien, estamos en una empresa que lleva 36 años de presencia en el mercado. Vamos a hablar un poquito del nacimiento, cómo surge y cómo fue este crecimiento. Ingeniero Gago, ¿quiere comenzar usted? Sí, con mucho gusto. Esto fue producto de la unión de 4 o 5 ingenieros jóvenes en aquellos años que, con experiencia ya en actividades de servicios de ingeniería y fundamentalmente después de haber tenido escuela en lo que fue la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, formados en la especialidad vial, decidimos formar esta empresa para dedicarnos a prestar servicios en los ámbitos nacional, provinciales y municipales del país. A partir de entonces, si bien ya individualmente éramos personas conocidas en la actividad, empezamos a trabajar comercialmente, fundamentalmente con la Dirección Nacional de Vialidad, lo que era entonces Hidronor, vialidades provinciales tales como Neuquén, Mendoza, San Luis. Es decir, presencia a nivel federal con la empresa. Presencia a nivel federal. Si bien la empresa tiene sede acá en La Plata, su presencia es netamente federal. Ajá. Ello nos ha llevado a recorrer el país, tanto en los servicios que prestamos, fundamentalmente en lo que hace a los proyectos de ingeniería vial, es decir, hemos realizado proyectos en toda la gama, en todo el ámbito de los caminos del país, desde los más olvidados, los caminos terciarios municipales, hasta las autopistas. Es decir, en todo ese ámbito hemos actuado, tanto en lo que hace como reiterando a los proyectos de ingeniería, como así también a la inspección y supervisión de obras. De la misma manera, podemos decir que hemos actuado en menor medida en obras hidráulicas, también desarrolladas en todo el país, y últimamente también en obras de infraestructura ferroviaria que se están realizando en estos últimos tiempos. Normando, ¿cómo fueron los primeros contactos cuando uno tiene que hablar, tal vez con voluntades políticas, para que esto pueda llegar a hacerse? No, acá se basa en algo fundamental. Todos los profesionales integrantes en ese momento de la firma, los socios, sí, eran un tipo de carrera en reparticiones oficiales. Y ahí empezamos a movernos, empezaron a conocernos y hasta llamarnos para ver si podíamos estar al trabajo. Y así se fue formando la empresa. En algún momento han faltado ingenieros en el país o no tuvieron un lugar para poder trabajar y muchos emigraron. ¿Cómo pudieron ustedes recomponer desde ese punto la empresa? Y la empresa estaba basada fundamentalmente con socios ingenieros. Ajá. Entonces era fácil poder orquestar con nuevo personal. Y así se fue proyectando, tal así que en Vialidad Provincia se hicieron más de 500 kilómetros de proyecto. Y con un montón de gente que en esa época no había computadora. Sí. No ¿De qué época estamos hablando? Y estamos hablando del 77, 78, 80. Ajá. En esa época también se construyeron muchos caminos, muchas autopistas. Se hicieron muchos proyectos en Vialidad Provincia. Fue la época sí, que más proyectos se hicieron en Vialidad Provincia de Buenos Aires. Ajá. Un administrador muy ejecutivo, sí, y dio mucho trabajo y
gran emprendimiento para la provincia. Con Lisandro vamos a hablar un poquito acerca de la actualidad, de los servicios. Nos falta igualmente hablar acerca de este crecimiento, pero ¿cuáles son los servicios que brindan en la actualidad, Lisandro? Bueno, básicamente es lo mismo que se hizo siempre en la empresa. Sí. Es una consultora de ingeniería que realiza proyectos ejecutivos y supervisiones e inspecciones de obra en los temas que ya mencionaron. Sí. ¿Qué realizaron en estos últimos años? Bastante. Como obras importantes hemos tenido participación en la autopista Ruta Nacional 9, que hubo en Rosario, Córdoba. Sí. Que fue una autopista que fue un antes y un después para la... Fue un antes y un después. ¿no? La Ruta 9 es muy conocida, es una ruta que tenía muchos accidentes, era direccional, pasaba por todas las localidades. Fue una ruta que, una obra importante en los últimos años, fue galardonada, digamos, por la Asociación Argentina de Carreteras como obra vial del año. Y nosotros ahí hicimos el proyecto ejecutivo de un tramo de 100 kilómetros, sobre 400, trabajamos. Hicieron un tramo importante. Sí, 80 en realidad. Sí. Otra obra importante fue la autovía de la Ruta Nacional 14, que se terminó hace poco. También una ruta con bastantes accidentes, la Ruta de la Muerte, se convirtió en autovía. Ahí tuvimos la suerte de poder proyectar un tramo y luego inspeccionar la construcción de otro. Eso es lo que respecta, digamos, las obras más importantes desde el punto de vista vial. Ahora estamos con participación junto con otra empresa, inspeccionando obras ferroviarias en el tramo que va de Buenos Aires, en el Roca, que va de Buenos Aires a Mar del Plata. Ahí estamos en un tramo de 80 kilómetros haciendo inspección de obra, y otro en el Belgrano Cargas, en la provincia de Santa Fe. Ingeniero Gago, hoy se está cambiando la infraestructura en gran parte. Mucha infraestructura que estuvo rezagada durante muchos años. Sí, sin duda, sin duda. Es decir, en estos últimos tiempos se ha invertido mucho en obras de infraestructura, lo cual no quiere decir que sea suficiente. Es obvio que el país para su desarrollo necesita de una inversión mucho mayor en obras de infraestructura, pero entiendo que estamos en el buen camino. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque podemos hablar un poco de nuestra historia, ¿no es cierto? Y a lo largo de nuestra historia, en algún momento en el país se consideró que la inversión en infraestructura era un gasto. Así no fue. Hoy claramente, ya nadie discute de que la inversión en infraestructura es una necesidad imperiosa para el desarrollo del país. Es decir, sin infraestructura no hay desarrollo. Si hablamos del comercio interno, ¿no? Que es lo que es el motor del país, es lo que mueve el crecimiento. No solamente el comercio interno, sino lo que hace a las exportaciones. Mire, le voy a dar un ejemplo muy simple, muy elemental. Es decir, una tonelada del país que sale a los puertos para exportación prácticamente cuesta del orden de 20 a 25 dólares hasta que llega a puerto, hasta que llega a silos. En cambio cuesta 4 o 5 dólares transportarlos de ahí hasta el Asia. Fíjese si es importante, la inversión en infraestructura para tratar de cambiar esa ecuación que lo que hace significa absolutamente una pérdida, desde luego para los productores, es decir, nadie gana con eso, pierden los productores, el país gasta mucho en transporte, justamente porque estamos lejos de tener una infraestructura vial ideal, ¿no? Esta baja de rentabilidad enfría la economía de un país. Sin duda, ¿no? así es. Todo tiene mucho que ver. Normando, ¿cómo fue el crecimiento en todos estos años? ¿Cómo fue el desarrollo de la empresa? ¿Cuáles fueron las épocas que más perjudicaron a la empresa por falta de obras? Y la época que casi nos fundimos fue la época del 90. Ajá, la década del 90, sí. Sí. Muy poco trabajo, terminando lo que se tenía y tratando a todo vapor de mantener a la gente, moviéndonos por todas las municipalidades para conseguir trabajo. Porque uno también debe mantener la infraestructura de su propia empresa. Es la columna vertebral de este tipo de empresa. Claro. Es personal que tiene la antigüedad que tenemos nosotros prácticamente. Tienen 30 años con el firme, 35. Es decir, y eso
Somos viejos, ¿verdad? Pero es importante tenerlo por la experiencia y para capacitar a nueva gente. Sí. Muchos perdemos de vista a veces el sacrificio de las pymes, ¿no?, de nuestro país. Qué pasó en determinadas épocas y cómo pudieron subsistir y salir adelante. Y fueron épocas muy difíciles realmente, donde muchas empresas lamentablemente desaparecieron. Así es, así Sí, es. sí, sí. Y bueno, Con un esfuerzo económico de todo lo que teníamos, personal, empresarial y todo, y mantuvimos la firma. Exactamente. Y podemos mantener este edificio. Pudimos mantener este edificio. Mantenerlo y ser una empresa reconocida, porque tienen distintos reconocimientos, ¿no?, Sí. de entidades. Lisandro. Sí, es una empresa que para mí tuve mucha suerte, digamos, de poder estar acá. Es una empresa que, como dijiste hoy al principio, hace 36 años que viene trabajando en forma ininterrumpida. Ha sido reconocida, es reconocida constantemente, o sea, tiene unos antecedentes importantes, más allá de los trabajos que hizo, ¿verdad? Los antecedentes como empresa, y eso hace a, digamos, al recurso humano que está acá, tanto de los fundadores como de los empleados también. Obtuvieron varias distinciones, distintos premios. Sí, hemos tenido reconocimientos, como el que te mencionaba hoy, de haber proyectado la obra vial del año. Ajá. ¿Los proyectos, ingeniero Gabo? bueno, en este momento se está trabajando, terminando proyectos en uno que es lo que sería la autopista de la 9 Norte, la salida de Córdoba hacia el norte del país. Estamos terminando un tramo que va desde Juárez Selman hasta Villa del Totoral. Y también estamos terminando otro tramo de proyecto de la Ruta 33, que es la salida de Bahía Blanca hacia Pigüé, donde tenemos el primer tramo, los primeros 40 kilómetros de autopista. Así que eso a nivel de proyectos de autopista que están, digamos, en la etapa final. Sí. Por otra parte, estamos trabajando en inspecciones de obra, en este momento en la renovación de vías, tanto de un tramo de Belgrano Cargas en el norte de la provincia de Santa Fe, como de un tramo como el que mencionó Lisandro recién, del ramal Constitución Mar del Plata, entre las localidades entre las ciudades de Dolores y Maipú. Esos son prácticamente en este momento algunas de las actividades principales que está desarrollando la firma, y obviamente siempre atentos y concursando y participando en licitaciones en todo lo que hace a este nuevo presente que hay de obras de infraestructura, tanto en proyecto como en ejecución, ¿cierto? Ingeniero, cuando uno se presenta en una licitación, ¿se debe tener en cuenta la trayectoria, el trabajo, la transparencia de las empresas? En general sí, todos los concursos, todas las licitaciones que nos presentamos, se tienen en cuenta los antecedentes específicos y antecedentes generales, y obviamente también el precio. En función de esos parámetros es como se llegan a adjudicar las obras, ¿no? Usted hizo referencia recién, y me parece muy importante destacarlo, Sí. Una actividad, es decir, la actividad de nuestra firma refleja lo que es el país, ¿no es cierto? O lo que fue el país. Como el termómetro, ¿no?, de lo que está pasando. Nosotros vivimos en este país, y entonces todas las alternativas cambiantes de nuestro país se sufren. Cuando el país se dirigió hacia otras actividades que no fue el desarrollo de obras de ingeniería, nosotros estuvimos en situaciones, como dijo Valario, muy difíciles de subsistencia. En los últimos tiempos, que se ha enfocado hacia el desarrollo de la obra de infraestructura, estamos con actividades, digamos, constantes, que eso es muy positivo hacia el futuro, ¿no? Sin duda. Pero reitero, falta mucho. Falta mucho, pero el camino es el correcto, bueno, ¿no es cierto? Sí. Por último, Valario, cuando uno tiene que hacer este tipo de obras, se tiene que poner de acuerdo con gobernaciones, con intendencias. ¿Es lo más difícil? No, nosotros una vez que se licita la obra, sí, directamente pasa a la parte técnica. Ajá. En la revisión del proyecto, o en el caso de supervisión de inspecciones de obra. Sí. Es decir, políticamente no nos toca esto es bueno, municipio, ¿no? Sí, porque a veces toca diferentes gobernaciones, ¿no? No, eso no nos
Sí. El problema es ganar con precio y con antecedentes, que es lo fundamental. Claro. Lisandro, perdón, sí, no digas. No, hemos tenido mucha suerte, como puedo trabajar, te acordás, en Bolivia, en Perú, por relaciones con países socios de esos limítrofes. países. Sí. Nos dieron, en Uruguay, que Sí. nos dieron una mano ciertas firmas consultoras que nos invitaron a participar como socios. Ajá. Y bueno, hemos estado más o menos bien. Sí. Con los socios muy bien. Con los socios no hemos tenido ningún problema. Qué Y bueno. eso es importante. Cuando uno elige, uno dice, ¿cómo serán los otros? Claro, Entonces, y es la otra parte para poder pero realizar un trabajo en equipo, no, para que todo salga muy bien. buenos socios. Sí. Tal así que los socios actuales, que estamos en ferrocarriles, se comparte todo y muy bien. Ajá. Muy bien. Lisandro, estamos en un momento de desarrollo, tal vez no el que quisiéramos, pero se están haciendo las cosas. Se está haciendo, como vos decís, no lo que se debería hacer, Sí. y no con la planificación, porque lamentablemente caemos, sin entrar en detalle En político, sí. caemos en que un periodo de presidencia dura 4 años y las obras de infraestructura van muy lejos. O sea, Fue un problema argentino, es un problema crónico. Es un problema crónico que quieren, o sea, se hace la necesidad urgente y no lo importante. Claro. Y yo creo que con una planificación adecuada nosotros podemos, o sea, tenemos mucho desarrollo y las cosas pueden andar muy bien. Es el proyecto a largo plazo. Hay que hacer un proyecto a largo plazo. Una planificación. Claro, en lo que respecta a nosotros, o sea, si nosotros enfocamos, como mencionaba Julio hoy hace un rato, en la producción del país, Sí. ahí hay que tener en cuenta la red municipal, la red terciaria de tierra, los caminos provinciales que no están pavimentados. La provincia de Buenos Aires tiene menos de la mitad de los caminos pavimentados. Sí. Y luego la red nacional, ¿para qué? Para poder llegar a los pueblos. O sea, que el tipo pueda sacar, el productor pueda sacar la cosecha desde el campo y llegar al puerto. Y también hay una componente importante que es la componente social. O sea, no hay más ferrocarril, hay pueblos que quedaron aislados. Entonces, el tema Fue un tema terrible. el tema vial es muy importante. O Fantástico. sea, la gente tiene que educarse, la gente tiene que curarse, asistir a los centros de salud. O sea, se necesita mucho, pero Sí. hay que trabajar en forma conjunta a nivel federal, o sea, la nación, con las provincias y con los municipios. El objetivo es darle a la gente calidad de vida, ¿no? Sí, Que de parte de acuerdo, todo esto. obviamente. De acuerdo. Exactamente. Obviamente. Muy bien, estuvimos en Gago Tonín, Sociedad Anónima. Para mí, como siempre, es un honor que nos reciban este tipo de empresas que tanto hacen con su esfuerzo por el crecimiento de nuestro país. Gracias a los tres. No, gracias a A ustedes. ustedes. Buenas noches. Buenas noches.